señores vicepresidentes, congresistas todos, autoridades de los organismos electorales acá presentes, en nombre de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, del Premier, el Gabinete en Pleno, nos acercamos a ustedes justamente convocados a efectos de poder desarrollar los alcances de este proyecto de ley que hemos presentado, el 3755-2022. Sobre particular, tengamos en cuenta lo siguiente, los escenarios. Nosotros tenemos una reforma constitucional, porque la única manera en la cual se logre el objetivo de la terminación anticipada del mandato, que recordemos es de 5 años, se inició en el 2021, debió concluir en el año 2026, o debería concluir en el año 2026. Esa terminación anticipada es un punto que va de la mano con el adelanto de elecciones, para escoger una nueva representación nacional, escoger una nueva terna o fórmula presidencial, en este caso, presidentes y vicepresidentes. Entonces, lo que nosotros debemos tener a colación es que estamos ante la necesidad de reforma constitucional y también de algunas reformas legales que podrían sobrevenir luego. ¿Qué se busca en este proyecto? Se ha mencionado la posibilidad, o se ha planteado, para ser más exacto, la posibilidad de tener elecciones en abril de 2024. En este proceso electoral, lo que preveemos, y está en la exposición de motivos, es la participación de ciudadanos que participen o hayan participado previamente en procesos de elecciones internas. Acá nosotros tenemos un antecedente. En el año 2000 se dio un adelanto de elecciones y justamente nació un acuerdo político, por ejecutivo, por legislativo. Ahora, sabemos perfectamente por el diseño constitucional que tenemos que en el artículo 206 se establece que nosotros tenemos como regla general el hecho de la reforma constitucional por una votación en mayoría absoluta de la mitad más uno del número legal de congresistas y luego un referéndum confirmatorio, o la excepción a la regla, que es la votación de 2/3 del número legal de congresistas, 87 votos de 130, en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Nosotros tenemos como fundamento de la propuesta que hemos hecho la intangibilidad de la ley electoral, la optimización justamente de ese principio de seguridad jurídica que no debe verse alterado en el sentido de que las reglas de juego tienen que estar preestablecidas al propio proceso electoral. Además, también, por ejemplo, como sustento, está el vigente artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones, que nos habla que justamente los padrones electorales, el cuerpo electoral, la lista de electores, tiene que estar consolidada un año antes, o cerrada, mejor dicho, un año antes de la elección. También tenemos lo que establece el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, que la elección tiene que ser convocada con 270 días de anterioridad. Es decir, ese también es algo que hay que tomar en cuenta porque nosotros tenemos una estandarización de todos los procesos electorales, sean elecciones regionales, municipales o elecciones generales, desde el año 2017, con la Ley 30.673 que modifica todas las leyes electorales y particularmente en este caso la Ley Orgánica de Elecciones. Está la celebración de elecciones primarias que, como sabemos, está regulada en la Ley 30.998, que fue una norma que se dio para modificar la Ley de Organizaciones Políticas. Acá encontramos un marco normativo que está bastante disperso porque la normatividad electoral tiene esa característica. ¿Qué se busca? Acá que se pueda dar una priorización, un debate y la aprobación de las reformas constitucionales que puedan coadyuvar a este adelanto de elecciones. Nosotros tenemos que en el escenario puesto acá a consideración, si pudiesen avanzar las diapositivas, efectivamente, de tener elecciones hacia el año 2023, deberíamos tomar en cuenta lo que ya he mencionado, las normas acotadas, y que están referidas a los plazos, cosa
que los organismos electorales acá presentes con sus titulares en su momento van a poder graficar, porque hay que reconocer de que ellos son las personas, o mejor dicho, las instituciones con personas experimentadas para la conducción de los procesos electorales. Por favor, una gráfica. Ahí tenemos nosotros el escenario de las elecciones en el hipotético caso de que se decida tenerlas en el año 2024. Diciembre del 2022 podríamos tener nosotros una legislatura, una segunda legislatura. Eso es algo que ya corresponde en todo caso a una decisión acá del Parlamento. Podríamos tener el cierre del padrón electoral hacia abril, como manda la norma, y podríamos tener la convocatoria de nuevas elecciones generales en el año 2024, abril del 2024, con evidentemente la posibilidad de tener una transición de gobierno en el año 2024, 28 de julio del 2024. La siguiente diapositiva, por favor. En lo que se refiere al plazo de las elecciones al 2023, tenemos también acá un escenario de reformas electorales que se pueden dar entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, un cierre del padrón en el año 2022 y evidentemente podríamos tener con ampliaciones de legislaturas entre una primera y segunda legislatura con febrero del 2023 como la votación para tener el adelanto de elecciones. Ahora, acá tenemos nosotros que de marzo a diciembre podríamos tener los 270 días para llevar adelante las elecciones en el mes de diciembre. Este es un segundo escenario que lo hemos básicamente diseñado, pero finalmente, y acá también hay que ser bastante claros, porque en ese punto esta es una propuesta con la iniciativa legislativa que tiene el Poder Ejecutivo y específicamente como representante del sector defensa dentro del gabinete nos toca hacer acá una invocación. Y la invocación es a que se tome en el Parlamento Nacional la decisión que corresponda. Nosotros tenemos iniciativa legislativa, pero finalmente quienes tienen que tomar las decisiones evidentemente son ustedes los parlamentarios. Lo único que sí, y hay que ser bastante claros, es en que debemos escuchar el sentir de la calle. Eso es algo que tenemos que tener lectura como políticos y definitivamente nosotros en ese escenario tenemos que ver pues que este punto en particular, el adelanto de elecciones, es algo que está bastante en debate entre la población. Hay que analizarlo, pero también hay que ver otro escenario, la posibilidad de reformas políticas. Con un pequeño margen de tiempo adicional, elecciones del 2024 se podrían tener reformas políticas. Si es que las elecciones son el 2023, definitivamente eso no se podría dar, más allá de la reforma constitucional del adelanto de elecciones. La postura que nosotros tenemos es que en realidad hagamos, como se dice, caja de resonancia de lo que es el sentir de la población y entendamos claramente que nuestro rol como autoridades es justamente procurar el bienestar y la tranquilidad de los ciudadanos. En ese sentido, señor presidente, con su anuencia, doy por concluida mi presentación y quedo atento para cualquier pregunta. Gracias. Señores congresistas que deseen hacer preguntas en estos momentos, vamos a pasar mejor a todos. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a terminar con las exposiciones y luego las preguntas. Tiene la palabra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor Jorge Luis Salas Arenas. Adelante, señor. Gracias. Señor presidente del Congreso, señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores congresistas, me dirijo también a la ciudadanía que contempla este acto. Los órganos electorales nos encontramos convocados por el Congreso para expresar nuestro parecer sobre las propuestas de adelanto de elecciones en esta coyuntura. Nosotros encabezamos órganos que no son políticos, sino organismos técnicos.
que existen por mandato constitucional, cuyos límites de actuación también están previstos en la ley. Y es bueno recordar además que hemos sido auditados por los expertos internacionales, europeos y americanos, sudamericanos digo, con el resultado positivo. Digo esto porque nosotros tenemos ahora entre manos un problema que tiene que ver con el debido proceso. Estamos nosotros llanos, porque nosotros no nos corresponde señalar fechas de convocatoria ni cosa por el estilo, ese es papel que le corresponde al Ejecutivo y las modificaciones normativas al Congreso. Nosotros no hacemos esas modificaciones. Nosotros estamos llanos al adelanto de elecciones. Si así lo dispone el Parlamento y así lo manda el Poder Ejecutivo, nosotros ejecutaremos esas elecciones. Pero el tema aquí, ya no solo para los abogados, porque los congresistas conocen sobre todo este tema muchísimo, el debido proceso. El debido proceso es el conjunto de actos con fases y subfases que con los tiempos señalados por la ley se tienen que ejecutar para tramitar algo y terminar con el resultado que corresponde. Ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni la OMPE, ni RENIEC deciden el resultado electoral. El resultado electoral lo deciden los votantes, los electores. Por eso es que nosotros invocamos a los electores que piensen bien su voto, que razonen bien el destino de su determinación de sufragio. Ese debido proceso, señor presidente y señores congresistas, no lo señala el jurado, no lo señala la OMPE, no señala RENIEC. El debido proceso está previsto en la Constitución y en las leyes, algunas de las cuales son leyes orgánicas. Y así como acá lo ha señalado el señor ministro que me ha antecedido, el padrón electoral se cierra 365 días antes de la elección. Pero a partir de la convocatoria han de transcurrir un conjunto de pasos, fases y subfases del desarrollo del proceso. Como cualquier proceso, el proceso educativo, el proceso de fabricación de algo, hasta incluso el proceso del embarazo y el nacimiento. Antes del término no va a ser posible un concebido vivo. No se trata de apurar la realización de para hacer un parangón natural de este parto. Se trata, señor presidente, de organizar todo de acuerdo a las fases y subfases que prevé la ley. 270 días antes de las elecciones es la fecha límite de convocatoria. Ahí tiene que hacerse la convocatoria. O sea, hay que partir de atrás hacia adelante. Hay que señalar la fecha de elecciones y contar hacia atrás, 270 días. 240 días antes de las elecciones, de la fecha de elecciones, el padrón electoral debe ser remitido al Jurado Nacional de Elecciones y 220 días antes de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones aprueba el padrón electoral. Y aquí viene el fenómeno de las elecciones primarias, que no estaba contemplado en la ley electoral. La Constitución no planteó las primarias, pero que es ahora una exigencia de la democracia. Las elecciones primarias que están establecidas en la norma ahora, ¿no?, tendrían que producirse 200 días antes del proceso electoral para la presentación de precandidatos.
el sorteo de miembros de mesa, 35 antes después de la aprobación del padrón, la fecha límite para resolver las tachas y exclusiones por declaraciones juradas de hojas de vida, 115 días antes de la elección. El día de las elecciones primarias tendría que ser 84 días antes de la elección general. La fecha límite para la publicación de resultados de las elecciones primarias, 55 días antes de la elección general. Y la fecha límite para presentación de las listas de los candidatos que resulten, desde luego, ya de las primarias, 45 días antes de la elección. La fecha límite para resolver las exclusiones por dádivas, 30 días antes de la elección, y el día de las elecciones generales, consecuentemente, es aquel desde el cual hemos partido. ¿Y se acabó? No, no se acabó, porque viene la posibilidad de la segunda vuelta, la segunda vuelta para la fórmula presidencial. Y esta segunda vuelta tiene que ser 30 días después de la proclamación. Y después de estos 30 días se acabó. No, pues, porque tenemos que resolver seguramente las tachas, las nulidades que plantean los que no estén de acuerdo con el resultado electoral. Entonces, todo este conjunto de fases y subfases integran el debido proceso electoral. Y no se puede recortar el proceso electoral por días o por semanas a voluntad, porque perjudicaríamos el desarrollo de elecciones de calidad. Nosotros hemos presentado este esquema de cronograma electoral de elecciones generales con primarias a la comisión que preside el señor Guerra García, sin indicar fechas de elección, porque se puede acordar. La fecha de elección la pueden acordar, pueden proponerla, pueden decidirla, en fin, por quien corresponde decidirla. Pero lo que no podemos hacer es dejar de cumplir el debido proceso electoral. El riesgo de no cumplirlo es tener cualquier resultado, y es más, un resultado que no sea aceptado, ¿no?, que sea considerado fuera del marco de las elecciones libres, justas y democráticas. Necesitamos, por tanto, trabajar el tema no con pausas y con dilaciones, ni tampoco con prisas, sino con la serenidad suficiente para realizar un trabajo bien hecho. Así que cualquiera que sea la fecha que se determine, está sobre el tapete el tema de las fases y subfases del proceso, del debido proceso electoral, para que ustedes puedan determinar en representación del pueblo peruano lo que corresponde, lo que compete, lo que es mejor para el país. Creo que no se podría recortar las fases tan alegremente como disponer, por ejemplo, que hubiera, en otros términos que no son necesariamente los electorales, sino más bien naturales, que la tifoidea de 15 días de descanso y de tratamiento tenga un tratamiento solo de 7 o de 5. Esos son procesos naturales. Bueno, este es un proceso no natural, este es un proceso jurídico, un proceso electoral universalmente pautado. Vuelvo a repetir, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene inconveniente alguno, porque es el Parlamento el que tiene que señalar finalmente, hacer las modificaciones constitucionales para facilitar la realización de las elecciones. Pero estos términos que he señalado están en la ley, no son invención del jurado ni imposición del jurado. Estamos sometidos a esos términos para tener una elección de calidad. Y eso, señor presidente, es todo por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Gracias, señor Jorge Sale. Juega, gana y cobra al toque con Te Apuesto.
En su quinta Copa del Mundo, Lionel Messi volvió a llevar a Argentina a una nueva final, la segunda con su selección. En sus 2 primeros mundiales llegó a cuartos de final, anotando apenas un gol. En Brasil 2014, con 7 partidos, 4 goles y un pase-gol, se quedó cerca de la gloria y perdió la final ante Alemania. En Rusia la suerte Antiguo como lo tuvimos en el 2021, Francia, pero para nosotros es fundamental para el buen desarrollo de las mesas como funciona en otras partes de América Latina. Otro elemento que nos parece fundamental es evaluar la pertinencia de poder tener franja electoral para las elecciones primarias, porque vamos a tener precandidatos que no necesariamente son conocidos por la ciudadanía y la ciudadanía en su conjunto saldrá a votar por los candidatos en las primarias. Y un tercer tema que también nos parece fundamental es el tema de poder ampliar la jornada electoral, no de 8 de la mañana a 4 de la tarde, como hemos tenido históricamente, de ir pasamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero en las últimas elecciones subnacionales nos ha funcionado muy bien el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, como funciona en otros países de la región, una jornada de 10 horas. Tomando en cuenta además que va a ser una nueva elección y que la gente puede tardarse un poco más para votar. En esa línea de ideas, señor presidente, honorables congresistas, honorables miembros de la mesa directiva, quiero reafirmar el compromiso de los organismos electorales de poder realizar las elecciones que surjan de las reformas, de considerarlo ustedes pertinentes de aprobar y de la integridad de las mismas. Los organismos electorales estamos absolutamente comprometidos con hacer el proceso electoral dentro del marco normativo vigente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, señor. Tiene la palabra la señora jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señora Carmen Milagros Velarde Keckling. Adelante, señora. Muy buenas tardes, un saludo cordial a los miembros de la mesa directiva del Congreso, por supuesto a todos los señores congresistas, al señor ministro de Justicia que nos acompaña y a mis colegas del sistema electoral, presidente del Jurado Nacional de Elecciones y jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Con la venia de la mesa directiva me gustaría poder colocar una presentación para hacer un poco más visual los puntos que RENIEC le gustaría presentar. Coloque la presentación. Muchas gracias. No la tenemos aún, no importa, yo voy avanzando en todo caso mientras la vamos poniendo. Saludo la presentación del señor ministro, quien efectivamente nos ha hecho ver 2 escenarios. Un escenario ideal para las elecciones, que es aquel que está sometido justamente a los procesos electorales, como mandan las distintas normativas. Y efectivamente es la posición del sistema electoral, como muy bien lo ha sustentado el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, acogernos a esos plazos, que pueden parecer plazos bastante largos, que entiendo que culminarían con una elección en abril del 2024, como lo exponía el señor ministro. ¿Y por qué se dan esos plazos? ¿Por qué ponemos plazos electorales? ¿Por qué el Congreso debate las leyes y coloca esos plazos? Porque ha estudiado, ha evaluado y ha visto la necesidad de qué desea con un proceso electoral. Y el proceso electoral no es solamente un tema del sistema electoral, no es solamente elaborarlo y lanzar las elecciones, que la gente vaya, emita su voto y obtener resultados. No. Las elecciones las hacemos todos. Y esto implica que los partidos políticos también participan. ¿Cómo participan?
elaborando sus planes de gobierno, tomando los indicadores económicos, sociales, técnicos, tecnológicos y todo lo que haya para tener el diagnóstico del país y en base de eso ofrecernos una visión en la solución. Hay un tiempo entonces importante que también tienen que tomar ellos para elaborar esta visión país que ofrece la ciudadanía. La ciudadanía participa conociendo estos programas. ¿Por qué plantea eso? ¿Están mis necesidades representadas? No, entonces es solamente acudir a votar. El sistema electoral desarrolla todo este proceso y lo que garantiza es el proceso. El resultado lo pone toda la ciudadanía con su voto. Y ese proceso puede darse en cualquier momento. Puede ser más grande, puede ser más pequeño. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tipo de proceso queremos? ¿Queremos un proceso de calidad? Perfecto. Sigamos las pautas que nos dicen las leyes y garantizamos esa calidad, transparencia y objetividad. Pero no, hagamos un proceso más pequeño, hagamos las elecciones en diciembre de 2023. Excelente, sí podemos hacerlas, pero la calidad… ¿Qué tendríamos que saltarnos? ¿Qué tendríamos que recortar de ese proceso? Es como una madre en su proceso de dar a luz. Queremos que el niño nazca en 5 meses. Oh, porque el niño no podría nacer en 5 meses. Hay que dar una alimentación especial para ver si así el niño crece más rápido y nace en 5 meses. No, ese niño podría tal vez no vivir. Igual ocurre con el proceso. Los plazos establecidos nos permiten garantizar a nosotros, para un cierre de padrón, primero la depuración. Muchas gracias. En la primera diapositiva, por favor. ¿Por qué la depuración? Los ciudadanos participan también actualizando su DNI, la fotografía, la firma con la cual van a firmar en el padrón electoral luego de votar. Sus huellas, tiene huella, no tiene huella, porque esa huella también aparece en el padrón electoral. Los ciudadanos cuyos familiares han fallecido tienen que acudir a registrar también las defunciones. Necesitamos entonces depurar un padrón. Para RENIEC las elecciones empiezan desde ya. Empiezan mucho antes, estamos en constante depuración, pero ante la notificación de un cierre de padrón, sabiendo cuándo es el plazo, necesitamos comunicarle a la ciudadanía, haz el padrón con nosotros, por favor, renueva tu DNI. Si eres mayor de edad y tienes un DNI amarillo, por favor, cámbialo por el DNI de adulto, porque así vas a aparecer al momento de la votación y va a dar más seguridad a la gente de que quien acude a votar es usted, es él, es ella, que quien está ahí es quien está vivo, que efectivamente se han retirado a los fallecidos. Y después de eso se cierra el padrón. Pero este padrón, que se remite al jurado para que también sea fiscalizado, debe ser publicado para que los ciudadanos puedan revisar que efectivamente lo que está ahí es lo correcto. No, se publicó el padrón y aparece mi abuelito, que ya ha fallecido. Voy a preguntarle a René, ¿por qué está ahí? O voy a presentar alguna impugnación, porque de repente hay una persona que también está en un centro penitenciario y no tendría por qué estar habilitado en el padrón. La ciudadanía participa también de esa manera construyendo las elecciones. Y hacemos las verificaciones domiciliarias para ver que efectivamente vivan donde dijeron. Luego se procesa el padrón a través de los datos de nuestro registro único de identificación de personas naturales. Se depura lo que no debe estar allí. Depuramos también todos los datos que nos envía el jurado con sus supervisiones, con sus fiscalizaciones y finalmente de ese padrón también se eligen por sorteo a las personas para que el jurado pueda seleccionar al tercer miembro del jurado electoral especial. Luego de toda esa depuración, siguiente por favor, pues remitimos el padrón al Jurado Nacional de Elecciones para que pueda ser revisado. Entonces, en una actividad normal, estos son los pasos. Pero si nosotros tuviésemos que ir a una actividad más reducida, sí podemos, pero tal vez no se va a poder publicar el padrón de manera impresa en las zonas más alejadas y solamente podríamos hacerla en Internet, donde tal vez no todos puedan acceder. No podríamos hacer las verificaciones domiciliarias que son necesarias. Pero ¿se puede hacer el padrón? Se puede hacer. Tal vez sacrificando esa calidad y esos pasos que creemos son importantes. Y finalmente, siguiente por favor, solamente recordarles que nosotros
para apoyar a este proceso electoral, vamos a continuar con nuestra campaña El Padrón lo hacemos todos. Por favor, a los jóvenes mayores de 18 años, ¿quieres ayudar al Perú? Cambia tu DNI amarillo por tu DNI azul. A quienes lamentablemente han tenido un familiar fallecido, por favor, inscríbalo en el RENIEC, lleven su certificado de defunción para que puedan canjearlo por el acta de defunción. Nos van a ayudar a depurar mejor el padrón de esa manera. Y por favor, actualicen sus domicilios también para que puedan votar en la zona donde ustedes viven. Así es, el padrón lo hacemos todos, las elecciones las hacemos todos, y confirmo el compromiso del Registro Nacional de Identificación de Estado Civil con sus colaboradores comprometidos con mucha peruanidad de hacer lo mejor para el país. Muchas gracias y quedo a vuestras preguntas. Bien. Gracias, señora Carmen Velarde Quequín. Antes de dar el uso de la palabra, ha pedido la palabra el congresista Nano Guerra, presidente de la Comisión de Constitución. Hernando Guerra García. Gracias, presidente. En tiempos normales se ve a la gente normal. En tiempos difíciles y en tiempos de crisis es que se ve a la gente excepcional. La gente que tiene capacidad de decirnos, ante esta situación hemos hecho esto. Ante esta situación gravísima de nuestro país, hemos reunido a nuestro equipo y esta es la propuesta que les traemos. Señor presidente, las exposiciones que hemos tenido nos han dicho lo que ya sabemos. Nos han vuelto a leer la ley electoral, nos han dicho los plazos, cosa que le preguntamos cuando los invitamos a la comisión para ver el adelanto de elecciones, a la que no acudieron. Cuando los invitamos a ver el adelanto de elecciones, no acudieron. La OMPE nos mandó a la jefa de gabinete, el Jurado Nacional de Elecciones, creo que para el 7 de diciembre en el mundo no pasaba nada. El mensaje que debemos mandar. Cuando nos dicen lo que ya sabemos, no nos están diciendo en qué plazos podemos hacerlo. Y me queda claro que lo que no quieren hacer es comprometerse. Me queda claro que quieren decir el 2024, pero no son capaces de decirlo. Cuando estamos en un problema, tenemos que mirar a quiénes son las instituciones que con nosotros van a defender la democracia. No a las instituciones que se ponen de costado, sino a las instituciones que salen adelante y nos dicen, acá estamos, para solucionar este problema todos juntos. Es lo que la representación nacional diga. Porque, ¿saben qué? Yo vivo, creo, en otro país. En el país de las oficinas que están en otro sitio, en el mundo de las leyes. Señores congresistas, yo creo que debemos de pedirle a los señores representantes que han venido que sean concretos y que no nos den plazos, sino que nos den sugerencias para sobre esas sugerencias tomar decisiones. Cuando uno no es parte de la solución, es parte del problema, señor presidente. Gracias. Bien, tiene la palabra el congresista Martí Corena. Gracias, señor presidente. En algo que concuerdo con el congresista Nano Guerra es que la crisis es política. Y la solución también tiene que ser política. Y quienes van a dar la solución a esta crisis política somos nosotros en el Congreso. La parte técnica nos da el soporte. Pero esta crisis política requiere de grandes cambios, que no la van a hacer las personas encargadas de la parte técnica, sino nosotros. Y eso es lo que exige el pueblo. El pueblo exige cambios sustanciales y eso pasa por una reforma electoral. El pueblo no quiere más candidatos con denuncias, sentencias judiciales. Y eso requiere tiempo, eso requiere reforma. Y la solución la tenemos que dar nosotros en el debate. Ya nos han dicho, yo he escuchado que nos han dado dos plazos. Lo que se podía hacer en el 2023 y el 2024.
Si nosotros vamos a hacer unas elecciones simplemente porque nos piden, hagámoslo mañana o al próximo mes, solamente para quedar bien, para la foto, eso no es ser responsable. El pueblo exige reforma profunda para que no haya cuestionamientos en los candidatos que van a ser elegidos después como autoridades. Por eso, señor presidente, lo ha dicho y en eso concuerdo, la solución a esta crisis política la hacemos nosotros en el Congreso. Y ya le hemos escuchado a las personas técnicas. No con eso, señor presidente. Ahora nosotros establezquemos las reglas para generar la confianza en el pueblo. Eso es lo que están pidiendo. Necesitamos cambios profundos en la forma como vamos a elegir a las próximas autoridades del Perú. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Quispe Mamani. Vamos a dar, después viene el congresista Gerí Luque y luego el congresista Montoya. No, vamos poniéndonos de acuerdo, señores congresistas. Esta parte aquí tiene que tener relación con las autoridades que acaban de llegar. Luego, nosotros ya con los elementos de juicio que acabamos de recibir, el proyecto de ley del Congreso y el proyecto de ley que nos ha presentado el ministro de Justicia, es que vamos a hacer el debate. Obviamente que pueden haber alguna cosa que está en una zona gris, pero centrémonos a ello para poder luego continuar con nuestro debate. 2 minutos y pasamos al siguiente. Siguen extensiones. Adelante con esta Quispe. Hola, gracias, señor presidente. Primero que nada, saludar a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y la RENIEG. Lo que el pueblo está pidiendo en estos instantes es de que las instituciones a nivel nacional se comprometan para resolver este álgido problema. Como alguien decía, si los hemos invitado aquí justamente bajo un documento, es para que ustedes nos ayuden a resolver este problema que el pueblo está pidiendo en estos instantes. Se está desangrando nuestra población. Queremos en estos instantes un planteamiento firme. Si nosotros como Congreso de la República vamos a aprobar, a acelerar todo el proceso electoral al 2023, pero que luego no nos digan de parte del jurado o de la OMPE o la RENIEG que lamentablemente no lo van a poder cumplir. Necesitamos respuestas. Frente a ello, solicito de manera urgente de parte del Congreso, si vamos a plantear un adelanto de elecciones y el recorte del mandato presidencial y congresal, entonces queremos la aseveración del Jurado Nacional de Elecciones, queremos la aseveración de la OMPE y de la RENIEG, que sí, ellos van a estar dispuestos a acatar lo que se tenga que aprobar el día de hoy, porque no lo está pidiendo una persona o dos, está pidiendo el pueblo en su conjunto. Es un pedido de adelanto de elecciones y por lo tanto solicitamos toda la prerrogativa, toda la voluntad y la disponibilidad a tiempo completo de parte de las instituciones que el día de hoy están presentes, señor presidente. Del mismo modo, hacemos llegar nuestra disconformidad frente a la militarización y seguimos rechazando todo tipo de increpancias contra el pueblo peruano que en estos instantes está protestando en todas las regiones a nivel nacional por un justo derecho. Esta Constitución avala todo tipo de levantamiento, protestas, siempre y cuando sean justas, y son justas en estos momentos. De tal forma rechazamos todo tipo de aseveraciones que son terroristas. Falso, el pueblo está luchando dignamente. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la... Congresista Valcárcel, cuestión de orden. Vamos a darle. Adelante. Congresista Margot Palacios. Sí, señor presidente, buenas tardes a todos los colegas congresistas. No podemos continuar en esta situación crítica. La solución está acá. Hoy día han muerto 3 en Ayacucho, en mi región, por armas de fuego. Por favor, paremos. Por favor, ¿hasta cuándo van a estar muriendo más peruanos y peruanas? Exigiendo que cerremos este Congreso porque lamentablemente pues no nos quieren. No quieren que seamos sus representantes. Y asimismo también vayamos a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuántos más
muertos tiene que tener el Perú para que podamos dar la solución? Porque está en nuestras manos la solución. ¿Cuántas muertes más tenemos que anunciar para que este gobierno de esta señora Dina Boluarte se ponga en razón y de una vez convoque a situaciones críticas? Medidas excepcionales se tienen que dar. Vamos a esperar hasta el 28, en este caso de febrero, para solucionar. ¿Y cuántos muertos más vamos a tener? ¿Cuántos muertos van a enlutar este gobierno que está atacando de manera represiva? Es una represión que se está haciéndose. Hay más de 20 heridos, 3 fallecidos. Eso no se puede permitir, por favor. Tenemos que dar una solución a esta situación que nos está llevando al abismo, a tener muertos y muertos cada día. Señor presidente, es momento de tomar decisiones políticas. Está aquí en el Legislativo y el Ejecutivo resolver esta situación que nos está dando a conocer día a día un muerto, otro muerto. ¿Cuántos más queremos? ¿Cuántos más queremos, señores congresistas? De una vez, vayámonos todos. No nos quiere el pueblo. Quieren otro proceso electoral y démosle ese camino. Y van a continuar, lamentablemente, así en las calles si es que no damos una solución concreta y rápida. Por favor, señor presidente, escuchemos. No es porque no sea un familiar directo de nosotros y no pensemos en lo que vienen sufriendo sus familiares. Creo que tenemos que poner... Gracias, congresista. Tiene la palabra. Vamos, congresistas. Aquí tengo el orden, voy a leerlo y... Se está politizando el tema, nos hemos salido del debate. Acá tenemos la lista de oradores para el debate. Un minuto. Muchas gracias, presidente. Igualmente quiero hacer una exhortación a la señora Dina Boluarte, al premier, al señor ministro de Defensa y al ministro del Interior. Como ha dicho la colega Palacios, efectivamente en estos momentos continúa la dura represión en Ayacucho, con fallecidos y heridos. Y esto no puede continuar así. No podemos permitir desde el Congreso de la República que se siga masacrando el pueblo. El pueblo ayacuchano se ha estado movilizando pacíficamente y no podemos ser indolentes. En estos momentos hay fallecidos en Ayacucho, fallecidos por armas de fuego, no por perdigones, no por otro tema. Y esto prácticamente es una dictadura la que se está imponiendo aquí. Tiene que primar aquí la cordura, la serenidad. No podemos desangrarnos entre peruanos. Presidente, hago una exhortación en estos momentos de que el único responsable va a ser Dina Boluarte. Congresista Gerí, tiene la palabra, un minuto. Gracias, señor presidente. El congresista Valer me pidió una interrupción, por favor, si le podemos conceder. Congresista Valer. Concedido. Muchas gracias, presidente. Presidente, la militarización no se llama militarización, se llama autoridad. Autoridad para guardar el orden público en este país. Un grupete de gente no puede poner al Estado contra la pared. Un grupete de gente no puede herir 200 policías, presidente. Esa gente merece más autoridad y mano dura, presidente. Acá estamos, presidente. Acá estamos, presidente, para que el Estado de Derecho se respete. Acá estamos para que la democracia se respete, presidente. Y para ello, el artículo 166 de la Constitución le faculta a la Policía Nacional del Perú poner orden público, presidente. Muchas gracias, presidente. Congresista Gerí, tiene un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, mantengamos la calma. Mantengamos la calma que nos está viendo el país, señores. A ver, congresista y hagamos Gerí, las cosas como tienen que hacerse. Congresista Gerí, un momento, por favor. Congresista. Dile que se quede. Congresista, tome asiento. Congresista.
yo lo corto ahorita. No. Congresista. No. A ver, no voy a dar la palabra hasta cuando se sienten y hagan silencio, por favor. Después voy a darle la palabra. Congresista, hágame el servicio. Le voy a dar la palabra, pero vamos a calmarnos, ¿no? Estamos con lo mismo, congresista Halmer, por favor. Congresista, le voy a dar la palabra. Ya lo escuché. Congresista. Ya, listo. Ok, ya, le he escuchado, congresista. Le he escuchado. Está en el uso de la palabra el congresista Gerí. Luego le voy a dar la palabra. Ya, le escuché. Ok, le escuché. Congresista Gerí, hágame el servicio. Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve. Me voy a centrar en el punto y no porque no quiera atender lo que está pasando en nuestro país, porque hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. Si no, vamos a seguir dando vueltas en trompo. Quiero destacar una parte que es muy importante que escuché de la exposición de los señores que están invitados el día de hoy. Hay que destacar la frase calidad de elecciones. Y el tema de calidad de elecciones, evidente, pasa por buenas ofertas electorales. Y para tener, evidentemente, buenas ofertas electorales, estas se van a dar con reformas, sí o sí. Por eso que nuevas elecciones generales 2024 me parece lo más lúcido. Pero me genera una pregunta, por su intermedio, señor presidente, a nivel presupuestario, la demanda, ¿cuánto sería? Bajo los escenarios de la prontitud del 2023, 2024, con primarias, sin primarias, los escenarios, porque acabamos de debatir presupuesto y nos hemos dado cuenta. Bien. Luque. Colegas, yo agradezco la presencia de los representantes de los organismos técnicos, pero queda claro que ellos no van a solucionar el problema político que tenemos. Eso creo que tiene que estar absolutamente claro. Esto es un problema político. Y hemos vivido en nuestro país ya elecciones extraordinarias el 2020 y en 4 meses se ha organizado ese proceso. Me sorprende ahora escuchar desde la explicación técnica que de pronto nos planteen un escenario como si estuviéramos viviendo en una situación de normalidad. No debería morir ningún peruano, congresistas, ningún peruano. Y deberíamos hoy estar tomando una decisión de adelantar esas elecciones. Decirle al país que tenemos la capacidad de dialogar políticamente y no sujetarnos, disculpen que lo diga así, a una exposición técnica que parece más una excusa de no afrontar nuestra responsabilidad política. Y yo le digo desde mi región, basta. O sea, creo que necesitamos mirarle al país y decirle que necesitamos darle ahora una pronta solución. Gracias, congresista. Congresista Valer, le voy a pedir que a solicitud de nuestros camaradas del Congreso, de nuestros compañeros del Congreso, retire la palabra grupete, por favor. Sí, grupete. Con mucho gusto, presidente. Grupos de manifestantes ligados a la delincuencia. Muchas gracias, presidente. Congresista, para las... yo me encargo. Congresista, por la salud del debate y porque todos aquí en la mañana hemos dicho que queremos adelantar las elecciones. ¿Cómo la vamos a adelantar si tenemos este tipo de discusiones? Centrémonos en el tema. Por favor, congresista Valera, hágame el servicio de repetir esa palabra para poder continuar en el orden. Yo le voy a agradecer. Presidente, ya lo retiré la palabra grupete con lo que he manifestado. Muchas gracias, presidente. Ya retiró la palabra grupete. Se acabó con grupete. Vamos a continuar. Puta madre.
Congresista Valera, todas las palabras que hayan sido ofensivas por el bien de la sesión, retírenlas, porque ciertamente debe ser muy interesante lo que están viendo, ¿no? en el Perú. Ahora, adelante, congresista. Ya, listo, retírala, por favor. Todas esas palabras, presidente, las retiro. ¡Viva la democracia! Ya. ¡Viva el Perú! Bien, continuamos con el debate, señores congresistas. Ahora tiene la palabra el congresista Bazán. Adelante, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Creo que hoy nos ha quedado lo suficientemente claro que este tiene que ser un proceso técnico, porque si lo volvemos político, lamentablemente vamos a tener los mismos resultados de siempre. Y si este Congreso tiene que despedirse, lo tiene que hacer de manera digna. Y de manera digna es darle al pueblo un procedimiento como se indica. No podemos repetir la misma fórmula. Y con mucho respeto, señor presidente, si es que en este pleno no hay nadie que quiera hacer una pregunta a los altos funcionarios del Estado que hoy nos acompañan, lo mejor es que se retiren, porque es una vergüenza que ellos se encuentren hoy día de hoy escuchando todas estas sandeces que algunos congresistas están diciendo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, tiene señor, es un minuto, porque estamos en esta fase. Es un minuto por intervención. Tiene la palabra el congresista Montoya. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo al ministro de Justicia y a los señores miembros del Tribunal Electoral, de la OMPE y de la RENIEC. Gracias por su presencia. Quería manifestarle, señor presidente, que la exposición que nos han dado ha sido clara, directa, y nos han dicho hasta qué debemos hacer. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Ellos nos han dado los números, los plazos, lo que corresponde hacer. Y creo que es tan sencillo como saber sumar y restar. Hay un proyecto que no va definitivamente, es inviable. Y simplemente sumando y restando. Y no quiere decir que no se quiera solucionar los problemas que tenemos. Debemos solucionarlos lo antes posible, pero dentro del marco legal y con la calidad que se requiere en un proceso electoral como el que vamos a tener, que va a pasar a la historia. Entonces les pido a los señores congresistas que tengan un poco más de respeto por el cargo que desempeñan y a los que representan. No quieren que sea esto después un proceso que sea cuestionado. Se quiere que sea un proceso que sea limpio y transparente. Y para eso se necesita tiempo. No se puede acelerar las cosas. La voluntad de cambio. Tiene la palabra la congresista Digna Calle. Gracias, señor presidente. El ministro de Justicia dice que si las elecciones se dan en el 2023 no se podrán realizar reformas. Es lamentable que la presidenta Dina Boluarte brinde un discurso ante los medios para adelantar las elecciones a 2023 y su ministro venga acá con otro discurso. Los señores de los organismos electorales hablan de las elecciones primarias y otras disposiciones. Basta recordarles que en los dos últimos procesos electorales se suspendieron por acuerdo político del Congreso. ¿Por qué se niegan ahora, señor presidente? En mi tierra, en Ayacucho, hay muertos, hay heridos. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuántos heridos más nos vamos a cargar nosotros, señor presidente? Hay que votar de una vez el dictamen que ha traído el señor Nano García, el presidente de Constitución. ¿Cuántos muertos más, señores congresistas? ¿Cuántos más valen la pena para votar este dictamen? ¿Cuántos muertos? ¿Vale la pena? Vale la pena mientras nosotros estamos acá cómodos con aire acondicionado, tomando cafecito, tomando agua, nuestros compatriotas se estén desgarrando. Tiene la palabra el congresista, la congresista Ugarte. No me hagas llorar, dijo. ¿Qué? Congresista Dina Calle, alguna
Observación. Presidente, ¿cómo va a decir que yo estoy haciendo todo esto a nivel nacional? Yo voy a levantar a toda la masa para que mi marido venga a postular. Dígame, señor presidente, ¿una persona puede levantar tanta masa para que mi marido supuestamente venga a postular, señor presidente? Es una ofensa. Es una ofensa. Ese es problema de él y de la población que lo elige, señor Cabero. Claro pues. Los peruanos decidirán si él viene o no, si ha hecho buen trabajo o no. Ellos decidirán. Bueno, a ver, señores congresistas, aquí la ciudadanía está viendo quiénes comienzan los problemas. Entonces cada uno se atiene a las consecuencias. Saben quiénes están diciendo lo que no debe decir, saben quiénes están gritando. No, entonces, señor congresista, no, ¿saben? Correcto. Todos debemos calmarnos, ¿ok? Entonces vamos a continuar y tratemos el tema. Vámonos al tema. Pareciera que entonces no queremos adelantar las elecciones. Le tiene la palabra la congresista Ugarte sobre el tema. Adelante, congresista Ugarte. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los señores del Jurado Nacional de la RENIEC y la OMPE y mis colegas que estamos presentes acá. Por favor, les pido tranquilidad y tenemos que dar soluciones políticas responsables. Creo que escuchamos el informe técnico que nos han dado a conocer acá y tenemos que ser reales, objetivos. Hablamos de calidad de elecciones, pero esa calidad de elecciones también tiene que ir acompañado de reformas claras, porque estamos arrastrando este problema desde hace años, 2 congresos cerrados, y seguimos con este problema. Este congreso ya no puede dejar en esas condiciones a los nuevos que van a venir, por lo que yo, ¿no? Mi opinión es que se tenga tiempo. Señores congresistas, vamos a continuar con el debate que iniciamos en la mañana, ¿no? Con los tiempos que corresponden, que es más de 1 minuto. No, tenemos que terminar con esta fase. Vamos a terminar con esta fase porque todo está ya claro. Entonces vamos a tomar los tiempos de la mañana, que son 4 horas, y ahí vamos a poder referirnos a lo que nosotros querramos hacer. Bien, señores congresistas, entonces vamos a dar por finalizada esta presentación y luego vamos a tomar el debate para que puedan expresar lo que desean. ¿Qué pregunta tiene eso? A ver, adelante, sobre el tema, no el debate, no debate, sobre el tema, porque ellos tienen que retirarse. Sobre el tema, por favor. Gracias, presidente. Sí, para luego nos guardamos temas de contexto. Presidente, nos han expuesto un proceso regular, es verdad, amparado en normas preexistentes, que es lo que se puede venir en un proceso tradicional. Pero todos a la vista tenemos un escenario en que las cosas no van a ser iguales. Entonces, ¿qué excepcionalidades pueden haber? ¿Qué pasos se pueden dejar de lado? Yo quisiera poner en la mesa de las autoridades aquí presentes para que vean, por ejemplo, en el escenario de un proceso constituyente, de una asamblea constituyente, una cosa distinta o una cosa adicional, porque aquí estamos recién empezando el debate. Ese encargo quisiera que se lleven, por favor, porque de lo contrario ustedes también estarían viniendo aquí a imponernos únicamente lo que ya existe. ¿Y cuánto se puede recortar? La gente está exacerbándose, hay muertes, esto no puede ser 2024, 2023 a lo sumo en los pocos meses, estimados caballeros. Congresista Flor, luego congresista Muñante, sobre el tema. Es 1 minuto. Martínez. Gracias, presidente. Agradecer la presencia de las máximas autoridades de los organismos electorales, al ministro de Justicia. Yo quisiera, por favor, presidente, las participaciones anteriores han sido más de 1 minuto. Yo le pediría, por favor, presidente, que seamos equitativos en el tiempo, porque en 1 minuto no voy a poder plantear la pregunta. Y que no me cuenten el tiempo porque ya está acabándose. Yo quisiera señalar, aquí hay un tema bien claro.
Lo que han planteado y de lo que dice la ley es que necesitamos 270 días para hacer elecciones. 270 días son 9 meses. Entonces, en realidad, sí puede ser el 2023. Depende de nosotros cuando aprobamos. Si nosotros aprobamos la primera votación todavía hasta el otro año, como se ha ampliado la legislatura en febrero, de hecho perdemos la oportunidad de tener esos 9 meses antes. Entonces, lo que yo he comprendido de la explicación de las máximas autoridades de los organismos electorales es que tiempo para hacer el 2023 lo tenemos. Depende de nosotros de cuándo votamos la primera votación y cuándo hacemos la segunda. Hay la aspiración de hacerlo con reformas. Colegas, ¿creen que vamos a poder llegar a consensos, 87 votos para hacer reformas si nos agarramos a puñetazos, si no nos entendemos, si nadie quiere ponerse de acuerdo con nadie? Eso que no hemos podido en 1 año y medio va a cambiar, no va a cambiar. Así es que tomemos la decisión de hacer el adelanto de elecciones. Yo exhortarlo, presidente, que la legislatura, en esta legislatura, sea que no nos vayamos a febrero, que ahora hagamos la primera votación, la segunda votación el primer día útil de febrero, en la siguiente legislatura. Usted tiene la decisión de poner la fecha. Ha puesto 28 de febrero. Lo exhorto a que hagamos la modificación y la legislatura cierre este año. Otro será el camino de las reformas, pero no lo amarremos. Eso es ser realistas. Yo también, como quiero, ¿cuántas reformas quiero? Tengo proyectos de ley, pero no es realista. Este Congreso no le va a dar. Congresista Muñante. Congresista Muñante, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, creo que aquí tenemos que centrarnos en lo que los funcionarios del sistema electoral y el ministro de Justicia nos han explicado claramente. Creo que a todos nos queda claro que si queremos elecciones de calidad tenemos que respetar los plazos y este sería abril de 2024. Pero si esta fecha parece muy lejana, podríamos hacer todas las limitaciones o las reducciones posibles para que sea en diciembre de 2023. Pero ojo, diciembre de 2023 serían las elecciones generales. Pero para eso, para darse la segunda vuelta, todavía se tendría que hacer en enero o febrero del siguiente año, 2024. Y de tal manera que existe un precepto constitucional que el presidente de julio juramente el 28 de julio del año en que fue elegido. Entonces, ¿por qué tendríamos que reducir meses si igual el juramento va a ser el 28 de julio del año 2024? Eso quisiera que se nos precise. Y lo siguiente es, la pregunta que quiero hacerles es que si se hace las elecciones generales en diciembre de 2023, ¿habría la posibilidad de hacer elecciones primarias o no? Muchas gracias. Sí. Vamos a ir respondiendo de las preguntas de inmediato, por favor. Un miembro del equipo del sistema electoral. Las dos preguntas del congresista Muñante. ¿Presupuestal? Muy bien, muchas gracias, señor presidente, señoras y señores congresistas. No voy a responder lo dicho por el señor García porque el señor Montoya ya le ha respondido por mí. Lo que sí es bueno señalar es que nosotros hemos puesto sobre el tapete los lapsos y los pasos de una elección general. Quienes hablan de los 4 meses tienen la mente razonablemente puesta, pero no corresponde, a las elecciones complementarias parlamentarias. Entonces, probablemente si elegimos a quienes, al Congreso que tenga que completar el periodo, podríamos hablar de otro tipo de elección. Y aún así, hago recordar a todos que cuando se habló de 4 meses en la Constitución, no existía la norma de la paridad en la alternancia, ni existía tampoco la norma de las elecciones primarias. Esas son cuestiones que hay que mantener, porque no se trata de que el secretario general o presidente de la organización política diga, a ver,
van a ir a los cargos de presidente y vicepresidente, bueno, quien habla y fulano y sutano, y al Congreso fulano, sutano, mengana, etcétera, y hasta ya tenemos lista, pues. Así podemos hacer la elección, yo creo que en 2 meses, ¿no? O 3. Pero ¿qué calidad de elección democrática hay allí? El tiempo, los lapsos de la ley no son para entretener a los miembros de los organismos electorales o darles trabajo. Esos tiempos están hechos para realizar el debido proceso electoral. Los problemas políticos graves que el país atraviesa seguramente llevarán a la representación nacional a adelantar las fechas, ¿no? Adelantar la fecha de iniciación, pero tienen ya una pauta de lo que dice la ley para adelantar esas fechas, ¿no? Y lo que sí podría ocurrir aquí es que si juntamos la convocatoria con la fecha del cierre del padrón electoral, cosa que doña Carmen nos dirá en este momento, cosa que nosotros no hemos pensado, quizá podríamos hablar de acortar los plazos, así, ¿no? Y sobre si los 9 meses en diciembre terminan, ahí termina el tema. Como también lo ha señalado el señor Muñante, vamos a tener que seguir la segunda vuelta si es que la hay, antes de la proclamación. El jurado electoral, el Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral no define quién preside o quién ocupa la representación nacional. Ustedes todos ustedes tienen un origen legítimo. Todos y todas ustedes tienen un origen legítimo. El pueblo votó por ustedes y por eso están ustedes acá, en unas elecciones que siguieron los pasos respectivos, los plazos correspondientes. ¿Podemos acelerar? Bueno, podemos acortar, por ejemplo, ese tema del padrón, ¿no? Y no, el tema es que no podemos acelerar la solución de los conflictos. Se van a comprometer las 15 organizaciones pendientes de inscribirse, que están con sus trámites de inscripción en giro, más las 12 que ya existen, o sea, 27 organizaciones políticas se van a comprometer, por ejemplo, a aceptar los resultados electorales sin interponer nulidades, sin interponer tachas. ¿Sí? ¿Así va a ser? Yo creo que sería recortarles el derecho a reclamar, ¿no? Tendría que transcurrir ese lapso y tener el plazo para resolverlas. Y no es como alguien dijo, lamentablemente, que la resolución de esos problemas consiste en contratar gente. No es así, pues. Así no es. Entonces, yo estoy seguro que don Piero Corbeto va a completar estos criterios. Nosotros estamos dispuestos a realizar las elecciones. Les invocamos que lo que ustedes decidan tengan en cuenta los parámetros de la ley. Y las cuestiones de orden político son asuntos que desde luego tienen que atenderse debidamente por el Poder Ejecutivo y también en lo que quepa por el Legislativo. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene esa capacidad ni tiene esa potestad. Gracias, señor. Señor Arenas, un momento, por favor. Hay una pregunta para ya que salgan las juntas. Congresista Gerí, ¿tiene algo relacionado al presupuesto? Sí. Congresista Gerí, algo del presupuesto tenía que preguntar. Muchas gracias, señor presidente. Habíamos consultado a los representantes de los organismos electorales el tema presupuestario y hay que tener como antecedente el problema que hemos tenido todos los congresistas cuando hemos intentado atender las demandas justas de nuestros electores y de todos los ciudadanos. Eso queríamos saber, señor presidente. Tenemos un aproximado, ¿no? Porque no hemos hecho un cálculo definitivo. Don Piero tiene ese dato con más exactitud. Por favor. Muchas gracias, presidente. Con su venia, señor presidente. Adelante. Respecto de los tiempos, todo tiene que ser claro y creo que lo explicamos de manera absolutamente clara. La elección comienza un año antes del día de la jornada electoral de la primera vuelta, 12 meses.
12 meses para el cierre del padrón electoral. Luego viene la convocatoria, que es 270, pero hay todo un trabajo de padrón electoral que tiene a cargo el RENIEC. Eso es absolutamente claro. Si nos vamos calculando hasta la segunda vuelta, estamos hablando de alrededor de 14 meses, porque la segunda vuelta se realiza 1 mes y medio o 2 después de la primera vuelta. Estamos hablando entonces de 14 meses. Nosotros no podemos hablar de fechas, señor presidente, honorables congresistas, porque nosotros no sabemos cuál es el día en donde ustedes van a tomar la decisión de poder hacer reformas. ¿O qué reformas van a plantear? Nosotros, en todas las reformas que ustedes consideren pertinente, vamos a colaborar, vamos a participar y vamos, por supuesto, a emitir nuestras opiniones. Estas elecciones requieren necesariamente de que exista democracia interna. Y la democracia interna hoy por ley exige primarias. Ya hemos dejado de hacer de las primarias para hacer internas 2 veces. Y hay una necesidad de reconectar a la representación política con la ciudadanía. Las internas fueron una solución para el escenario de COVID. Fueron una solución para un momento en donde no había tiempos. Pero recuerden que las internas partidarias tuvieron 5% de participación de la militancia en el 2020 y en el 2022 entre 8 y 10% de la militancia. Es por eso que es de suma importancia poder hacer las primarias. Para llegar a las primarias son 9 meses, señor presidente, y por su intermedio a todos los honorables congresistas. Entonces, es importante que tengamos los plazos absolutamente claros y respecto, como usted planteaba, y a través de, por su intermedio, señor presidente, al señor congresista que planteaba un tema presupuestal. Aproximadamente las elecciones con 3 jornadas electorales, primarias, primera vuelta y segunda vuelta, debe estar alrededor de 1.500 millones de soles. Muchas gracias, presidente. Congresista Rosángela, luego congresista Martínez y Gracias, presidente. Mi pregunta va a ser muy puntual. Hablaron de que sus instituciones no son políticas y eso es totalmente cierto. Nosotros estamos aquí como representación nacional, pero somos producto también del procedimiento que cada una de las instituciones hace. Y lastimosamente la población está tan cansada que ha deslegitimado, ¿no?, todas las instituciones. Y yo sí quisiera saber, presidente, si todas las autoridades aquí presentes, porque nosotros ya como congresistas hemos dado nuestra posición al respecto del adelanto de elecciones, y hablar de una reforma total es eso, ¿no?, una reforma total en todas las instituciones. Así que, presidente, me gustaría conocer si existe una predisposición desde sus instituciones de poder también hacer una reforma para que existan otras autoridades que puedan llevar a cabo toda esta nueva reforma. Eso quisiera saber. Gracias. Vamos a hacerle 3 preguntas y las vamos respondiendo así. Siguiente pregunta, congresista Martínez, luego el congresista Darwin Espinosa. Preguntas, por favor. Y luego las vamos respondiendo en paquetes. Adelante, congresista Martínez. ¿Ah? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta del congresista, ¿cuál fue? Y tener un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que sea arequipeño, como lo fue el expresidente, el doctor Ticona también. Técnicos, no políticos. Y cómo me duele el Congreso de la República, que te sometes a la presión y no asumes tu función con lealtad y con responsabilidad hacia el pueblo peruano. Aquí no se trata de hacer una convocatoria como el 2020, motivo por el cual tuvimos el presidente que tuvimos y tenemos el Congreso que tenemos, endeble, cobarde. El Congreso de la República tiene que ser valiente. La gente nos ha elegido para legislar con lealtad, con honorabilidad, y no para ser peleles de nadie. Aquí los incidentes que se han organizado en diferentes partes del país no son del verdadero pueblo soberano, son de algunas personas que definitivamente salen a las calles a reclamar. Gracias. Congresista, tiene la palabra el congresista Darwin Espinosa, luego congresista Aguinaga y luego congresista Flavio Cruz. Gracias, presidente. Solamente quería hacer una pequeña reflexión. No olvidemos
No olvidemos, presidente, del último proceso electoral, todo que fue un desastre. Los candidatos ni en las primarias ni en las elecciones municipales y regionales se pudieron inscribir. Hubo muchas denuncias y quejas de lo que venía aconteciendo, que el sistema solamente funcionó algunas horas, se colapsó. ¿Eso queremos? Ahora, desde un inicio afirmé y pedí que en este caos social y político que vivíamos era necesario un adelanto de elecciones. Claro que sí, pero para tener los mismos, aquellos alcaldes que se están despidiendo de sus gestiones con cientos de denuncias, hoy quieren estar acá y no tienen la paciencia para esperar el 2026. Eso queremos. Es necesario las reformas, señor presidente, que garantice que quienes lleguen a ocupar cargos políticos y públicos tengan, pues, digamos, el perfil necesario para mejorar la clase política. La pregunta del congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Asimismo, saludo al señor ministro y a los jefes de los organismos electorales. Para nadie es un secreto lo que aconteció o las dudas que se quedaron en el último proceso electoral. Por eso la pregunta es clara, concreta y precisa a los organismos electorales. ¿Están dispuestos a mostrar las listas electorales y la conservación de los votos para que las elecciones sean realmente prístinas y reflejen lo que realmente ha acontecido en las urnas? Eso, presidente. Y lo otro, cuando nos hablan de que se vayan todos, desde este grupo político también queremos saber si ellos están dispuestos a irse con todos nosotros. Gracias, presidente. Bien, gracias. Una pregunta más, de ahí respondemos. Congresista Luis Aragón, y ahí nos van a responder nuestros invitados. Aquí tengo ya el resto de congresistas. Señor presidente, una pregunta al jefe o al de la OMPE y también al señor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Respecto de la aplicación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En este contexto, en el contexto A de convocatoria a elecciones para que se lleven a cabo en el mes de diciembre del presente año, del año que viene, 2023, aproximadamente qué fecha o qué mes se estarían llevando esas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y de ser el contexto en abril del próximo año, del subsiguiente, 2024, también. Eso es lo que queremos saber, digamos, para los partidos políticos. Gracias. Gracias, congresista, señor ministro y su equipo, para que puedan responder estas preguntas. Señor ministro, ya pueden responder esas preguntas. Señor presidente, a ver, las reformas que el Parlamento decida van a incidir desde luego en la realización del proceso electoral. Y para responder la inquietud del señor Aguinaga, una de las inquietudes del señor Aguinaga y de la señora Barbarán, es decirles que quien debe remover al presidente del Jurado Nacional de Elecciones es la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia ha evaluado el desempeño funcional de quien habla y me ha ratificado en el cargo como juez de la Corte Suprema y por lo tanto como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El señor Aguinaga me plantea que renuncie. Su planteamiento no lo voy a aceptar, señor Aguinaga, porque mi desempeño es un desempeño de acorde con la ley.
En segundo lugar, quiero manifestar que las listas electorales a las que se refiere fueron puestas a disposición de la comisión congresal que investigó el fraude, ¿no? Y no encontró ninguna irregularidad. Y en cuanto a la conservación de votos, es normativa. Si la norma cambia, nosotros no la vamos a objetar. Si la norma cambia, no la vamos a objetar. Por otro lado, la cuestión de la extraordinariedad de esta elección está íntimamente ligada a los plazos. Ya hay un recorte, uno propuesto hasta el 2024, cuando el término ordinario es hasta el 2026, y otro propuesto hasta el 2023. Hay que ver la viabilidad, como dice el señor Montoya, y como dice también, han dicho varios otros congresistas. Lo que pasa es que hay que agarrar un lapicero y fijar la fecha de la elección y de allí contar los plazos. Y eso es lo que va a generar la posibilidad material. Si el Congreso quisiera recortar los plazos en alguna de las áreas o de las subfases que hemos señalado, será de su entera responsabilidad el resultado final. Estos temas están pautados técnicamente, no los ha generado el Jurado Nacional de Elecciones, ni la OMPE, ni RENIEC. Así los hemos encontrado, ¿no? Y son razonables, damas y caballeros. El señor... Bien, tenemos la pregunta de la congresista Noelia Herrera, luego la pregunta del congresista Salguana. 1 minuto para la pregunta, congresista Herrera, tiene la palabra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, voy a ser breve. En realidad lo que quería hacer es una tingencia, señor presidente, en relación a este debate de nuevas elecciones. Es importante, presidente, que nuestros colegas congresistas tengan en cuenta lo siguiente para evitar los muertos de los cuales nos están cargando en este momento. Los congresistas de la bancada oficialista están llamando al señor Castillo, quien ya no es presidente de la República, como presidente. En segundo lugar, ellos están hablando de la Asamblea Constituyente, que es un sueño personal, y por eso están agitando a la población para que así en esa línea vaya y que no, en su efecto, que no se rinda hasta que se haya logrado. Entonces, señor presidente, cuando hay este tipo de sueños personales y no hay un tema de llegar a un consenso importante, porque acá tenemos que diferenciar dos cosas. La población es más de 33 millones de peruanos y si bien las manifestaciones son legales, nosotros no vamos a legislar, señor presidente, para el 1% de la población, sino para los 33 millones de peruanos. Y en ese tenor se debe respetar el debido... Bien, congresista Salguana, su pregunta. Adelante con la pregunta. Sí, gracias, presidente. Primero, creo que es en el momento de crisis que vive una sociedad donde se tiene que hacer las cosas mucho mejor, con serenidad y con responsabilidad. No podemos olvidar, presidente, que vivimos en un Estado de Derecho, donde hay leyes que cumplir, donde hay procedimientos que observar y donde hay instituciones que respetar. Este es un problema político, obviamente, pero también es un tema legal y es un tema técnico. Y creo que las entidades y sus representantes que hoy están aquí en el Congreso nos han explicado con claridad temas como el debido proceso, los plazos, las implicancias, los requisitos, las exigencias de una sociedad moderna para que realmente sea democrática. Vamos a discutir el tema de fondo, presidente, ya de una vez. Adelanto, sí, pero con responsabilidad, presidente, frente al país. Gracias. Tiene la palabra para hacer su pregunta el congresista Flavio Cruz, luego la congresista María Agüero. 1 minuto.
Muchas gracias, presidente. Había invocado que no respondieron a mi pregunta, y es que no hay que descartar nada. Es verdad, por todo lo que ha pasado vamos a pasar a ser el Congreso del olvido. Pero, presidente, estimadas autoridades, ha pasado en otras realidades, ha sucedido en Bolivia, ha sucedido en Chile, puede suceder acá. Nadie está, ya estamos muy viejos para soñar, a veces nos traiciona la juventud. ¿Qué pasaría si nos rebasa la movilización social y el Congreso tiene que actuar como un poder subalterno al poder superior que es el pueblo y tiene que hacerse la Asamblea Constituyente? No debemos pedir una respuesta inmediata, sino que la pueden trabajar, la pueden diseñar y pueden hacer alguna explicación posteriormente, ¿no? Eso es lo que había planteado a todas las autoridades. No la descartemos, no hay que subestimar nada, menos al pueblo. Nada más, presidente. Bien, esa es una pregunta para luego, entonces seguimos sin ninguna pregunta a la fecha. Viene la congresista María Agüero, luego el congresista Wong, luego Montalvo y luego Tello. Gracias y por su intermedio, señor presidente. ¿Qué razón tiene el pueblo cuando pide a gritos en calles y con sus vidas una nueva constitución, una asamblea constituyente? Precisamente porque nos vamos dando cuenta aquí que ni lo político ni lo técnico nos traen soluciones concretas. En lo político, 130 congresistas en 16 meses no nos podemos poner de acuerdo, no podemos consensuar en cosas fundamentales. Y en lo técnico, una junta de portavoces que dijimos sí hay que invitarlos para que nos traigan alguna alternativa, porque para nadie es secreto que en 6 años 5 presidentes. ¿Eso qué nos está diciendo de un sistema electoral que precisamente no funciona? Entonces, tenía mucha esperanza que trajeran, porque ellos no están exentos de la problemática que estamos viviendo. Pero sin embargo nos traen algo que podemos... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wong. Su pregunta, congresista. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades electorales y al ministro de Justicia. Presidente, hemos aceptado ya nosotros que vamos a adelantar las elecciones, pero tenemos que hacerle dentro del debido proceso electoral. Porque acortar no quiere decir que nosotros vamos a estar en contra de la Constitución. Tenemos que respetarlo, presidente. Y esto se agudiza después del fatídico día 7 en que sale con el golpe de Estado. Entonces nosotros, presidente, no tengamos como un pretexto para que siga la violencia el caso de que nosotros no queremos adelantar las elecciones. Nosotros ya lo aceptamos, presidente, y no podemos hacer ningún pretexto que por consecuencia de eso siguen toda esta violencia, vandalismo que está causando tanto perjuicio a nuestro país. ¿Cuánto cuesta tener cada día estos... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista. Todavía no hay ninguna pregunta. Congresista Montalvo, luego el congresista Tello. Gracias, presidente. Bueno, el pueblo peruano ya escuchó a los organismos electorales, pero pueblo peruano, paciencia, calma, específicamente mi región Amazonas, donde se encuentran las comunidades nativas Aguajún y Huampís. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y aquí viene la pregunta, señores de los órganos electorales. ¿Cuál sería el mecanismo o reforma constitucional que debe implementar el Congreso de la República para que el ente rector electoral considere como congresistas a los ciudadanos con mayor votación en cada región y así se tenga la verdadera representación? Porque hoy en día tenemos congresistas que han llegado con 2.000 votos. ¿Qué representación, señores? Por eso queremos que ustedes nos den la solución para una reforma constitucional. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos una pregunta. Congresista, tiene la palabra el congresista Tello. Su pregunta. Sí, señor presidente, muchas gracias. Saludar a todos los compañeros congresistas y a toda la población que nos sigue. Para los representantes de los órganos electorales,
¿hay alguna posibilidad de realizar las elecciones antes de diciembre del 2023? ¿Qué implicaría que se realice antes de diciembre del 2023, que solo participen las mismas organizaciones que participaron en el 2021 y sería solo cambio de nombres? Otra pregunta, ¿qué sanciones propondrían para las personas o agrupaciones que acusen falsamente que ha habido fraude electoral? Y otra pregunta, ¿es factible y legal realizar un referéndum conjuntamente con las elecciones generales para una asamblea constituyente? Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias, congresista. Hay 3 preguntas. Tiene la palabra el congresista Segundo Quirós para su pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Saludar también al señor ministro y a todos los funcionarios de los órganos electorales y a los compañeros congresistas. Sí, efectivamente creo que todos estamos de acuerdo con el adelanto de elecciones. Es claro, indudable ya esta preocupación que de cierta manera también a nosotros tenemos por parte y que llevamos la representación de nuestro pueblo. Y el pueblo que justamente en este momento está esperando esta respuesta. Simplemente para poder indicar al señor ministro de Justicia que en ese momento hizo una propuesta respecto de elecciones, adelanto de elecciones para el año 2024. Sin embargo, también hablaba de una alternativa que podría generarse antes del 24. Si tanto el ministro de Justicia como representantes de los órganos electorales están acá en el hemiciclo, justamente creo que para conjuntamente con el Parlamento tenemos que llevar adelante este proceso de elecciones adelantadas, porque eso es lo que el pueblo en este momento está esperando. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias, congresista. Sí, por favor, este paquete de preguntas, luego vienen otros 2 congresistas más que quieren preguntas. 3 congresistas. Mil disculpas, ministro. Lo estoy atorando. Señor presidente, por su intermedio, a los honorables congresistas. Frente a las preguntas planteadas, es importante decir que una mejor representación la vamos a conseguir haciendo primarias. Eso es fundamental porque va a permitir que la participación de la ciudadanía pueda generar mecanismos de cercanía con las organizaciones políticas y con sus candidatos y con ello podamos tener una mejor representación. Eso a su vez exigiría también, obviamente, hacia adelante, como ya se planteó en su oportunidad, la eliminación del voto preferencial y trabajar con listas cerradas y bloqueadas. Porque con eso se fortalece al partido y se fortalece la relación que tiene que haber no solamente entre representante y representado, sino entre representado y la organización política y entre la organización política y la bancada parlamentaria. En otros escenarios en donde existen listas cerradas y bloqueadas, la coordinación entre los partidos y las bancadas es también muy intensa. Respecto de la elección, si podría ser en el 23 o en el 24, reiteramos que como nosotros no sabemos exactamente qué decisión tomen ustedes respecto a un adelanto y cuándo sería ella, nos reafirmamos en el hecho de que para poder tener una primera vuelta, estimado presidente del Congreso, mesa directiva, honorables congresistas, se requieren 12 meses para poder hacer una primera vuelta y 9 meses para hacer, entre 9 y 10 meses para poder hacer una primaria. Eso es un tema que es fundamental. Respecto a la realización de referéndums, es un tema que tiene que definir el Congreso de la República respecto de la posibilidad cualquiera de hacer cualquier tipo de referéndum, siempre que esté enmarcado dentro de lo que la Constitución define. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor. Siguiente pregunta, congresista Portalatino, luego congresista Aragón. Su pregunta, por favor, 1 minuto. Gracias, señor presidente. Quiero manifestar a los órganos electorales, muy bien han explicado la parte técnica. Sin embargo, no nos encontramos, señor presidente, en una situación normal. Nos encontramos en una crisis política social, donde ustedes, señores del órgano electoral, han visualizado tantas muertes. Hoy, con 8 muertes, una en Ayacucho y un centenar de heridos. ¿Eso no hay sensibilidad ante esa situación? ¿Es acaso que ustedes no pueden reducir los tiempos sin vulnerar la parte legal, la norma que generan ustedes?
Nosotros tenemos la voluntad política, señor presidente, pero no podemos ser ajenos a la gran solución que demanda el pueblo o el soberano, para que ustedes me entiendan. Y el soberano quiere elecciones generales más una asamblea constituyente. Y ahora mi pregunta va, señor presidente, ¿por qué no puede estar sujeta dentro de la cartilla también la asamblea constituyente? ¿O es acaso que no pueden dar respuesta a ellos, señores del órgano? Gracias. Esa fue su pregunta, congresista. Tiene la pregunta. Haga su pregunta, congresista Aragón. Luego, congresista Valer. Su pregunta. Sí, presidente. Decir lo siguiente: si viene acá el presidente del Jurado Nacional de Elecciones que responda a todas las preguntas. Usted es magistrado de la Corte Suprema y cuando tiene audiencias, me imagino que escucha a los abogados de principio a fin y no las hace ir por gusto, ¿no es cierto, doctor Salas Arenas? ¿O miento? Usted ha sido magistrado en Arequipa también, en la sala penal. Entonces pediría que la pregunta, por favor, al señor de la OMP y al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones que hicimos hace un momento, la responda, pues. Si no, estamos por gusto perdiendo el tiempo acá, señor presidente del Congreso. No, entonces, si no se responde, mejor está evadiendo preguntas y no puede ser el caso. Yo he preguntado claramente, de acuerdo a ese cronograma que ha presentado del 2023 y 2024, ¿cuándo se llevarían a cabo la fecha de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Aproximadamente en ese contexto, uno de diciembre de este año, del 23, y otro de abril del 24. Su pregunta, congresista Valer, su pregunta. Gracias, presidente. A través suyo, la pregunta a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y de la RENIEC: ¿hay posibilidad de que en el padrón de electores no aparezcan los muertos? Segunda pregunta: ¿hay posibilidad y tiempo suficiente para cambiar la fórmula de la elección uninominal y eliminar la cifra repartidora? Muchas gracias, presidente. Bien, una pregunta más y luego le voy a pedir que nos respondan. Congresista Hambles Echevarría, haga su pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Hermanos, buenas tardes. Ya no debemos seguir perdiendo el tiempo, señor presidente. El adelanto de las elecciones y el referéndum para la elección de una asamblea constituyente y el referéndum para la elección. Eso es lo que está pidiendo el pueblo. Solamente es cuestión de voluntad política, ¿no? El pueblo en las calles está pidiendo que las elecciones y el referéndum sean inmediatas, máximo en abril del año 2023. No nos ahoguemos, pues, en un vaso de agua. Gracias, congresista. Por favor, las respuestas. Una última pregunta para este mismo grupo, pero puede ir ocupando su puesto si desea. Adelante, congresista Soto. Presidente, muchas gracias. Mi pregunta es concreta al ministro de Justicia. El proyecto de ley que se ha remitido a este Parlamento señala claramente de que se tiene que convocar a elecciones generales para el mes de abril del año 2024. Este es el proyecto que estamos discutiendo o que vamos a discutir esta tarde. Sin embargo, en su exposición advierte o introduce una nueva alternativa: adelanto de elecciones generales para diciembre del año 2023. ¿Cuál de estos dos o estas dos fechas van a ser objeto de debate en este Parlamento, presidente? Que el ministro precise cuál de estos dos proyectos se va a debatir. Gracias, presidente. Señor presidente del jurado. Bien, señor presidente, tenemos un esquema que hemos acompañado y si bien no lo podemos proyectar, está la fecha o el término para la realización de las elecciones primarias estaría a finales del sexto mes y hasta los comienzos del mes 11, ¿no? Entonces,
En segundo lugar, el tema de la reducción de plazos no es un tema que competa al Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros no podemos señalar que hay que reducir los plazos ni en qué medida hay que reducirlos. Hemos dicho que los plazos tienen una raigambre, un sustento técnico. Si reducimos el plazo, colocamos en riesgo la solución final del proceso, porque nos atropellamos. En fin, si el Congreso los reduce, porque ojo que son plazos legales, tendrá que decir por qué los reduce y cómo se va a resolver ese tema, porque puede generar aquí un conflicto seguramente cuando se deje de resolver o no se resuelva a tiempo aquello que tenía que haberse resuelto. En segundo lugar, sobre el tema de Asamblea Constituyente, ese es un tema que pasa por el Congreso. Si hay una convocatoria, si hay una aprobación de esa naturaleza, y así se propone y así se dispone, los órganos electorales no vamos a cerrar la puerta a un tema de esa naturaleza, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a ordenar o disponer que se realice, ni podemos decir que no se realice. Está en sus manos. Son temas que están fuera de nuestro alcance. El señor ministro. Muy bien, consonancia, señor presidente, para responder la pregunta formulada. Hay una fórmula dentro de ese proyecto de ley. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Que en la exposición se hayan hecho algunas precisiones para ilustrar o hacer comparativos es parte de una exposición técnica. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista. Presidente, por favor, no me han contestado mi pregunta. ¿Cuál ha sido su pregunta? Señores representantes de los organismos electorales. Por favor. Gracias, presidente. ¿Cuál sería el mecanismo, escuchen bien, señores, o reforma constitucional que debe implementar el Congreso de la República para que el ente rector electoral considere como congresistas a los ciudadanos con mayor votación en cada región y así se tenga la verdadera representación, señores representantes de los órganos electorales? Señor presidente, honorables congresistas, por su intermedio, la pregunta que se plantea es una pregunta bastante más conceptual, porque lo que se está poniendo, lo que se está planteando es la posibilidad de tener otro sistema electoral. El sistema electoral no somos los tres organismos electorales, el sistema electoral es el conjunto de reglas y procedimientos que convierten votos en escaños. Y tenemos un sistema electoral para cada una de las elecciones que hacemos. Eso es absolutamente claro, esto es ciencia política en primeros ciclos. Es importante plantear cuál es la alternativa a. Nosotros intentamos responder de cómo podría mejorar la representación a partir de la aplicación propia de las leyes que tenemos hoy, que es el tema de la primaria y trabajar con listas cerradas y bloqueadas. Esa es la forma de mejorar la representación política. Obviamente, algún congresista también con mucho derecho planteaba la posibilidad de circunscripciones uninominales. Hemos visto y analizado la posibilidad de circunscripciones uninominales, pero obviamente eso implica, y el método de distribución matemático, existen varios métodos de distribución matemático, plantearon la cifra repartidora, que es el método de Hunt, es un método que tiene desde 1880 y que en América Latina se usa mayoritariamente, ¿no? La posibilidad de cambiar a circunscripciones uninominales sería quebrar una larga tradición en el Perú de una distribución proporcional de escaños. Pasaríamos a una distribución que podría ser de mayoría simple o relativa, que es el que más votos saca, o de mayoría calificada, o de mayoría absoluta, para ser más preciso en este caso, que es el 50% más 1. ¿Hay países que lo usan? Sí.
¿Podemos contribuir con el debate? Encantados. Hay otros países que han optado porque un número de legisladores sean electos con circunscripción electoral múltiple y otros con circunscripción electoral única. Hay unos que han optado por uninominalismo y hay otros que han optado por una circunscripción más amplia que completa con una circunscripción que se distribuye de manera proporcional. Las posibilidades de hacer ingeniería constitucional respecto a la representación política están abiertas. Ustedes tienen la posibilidad de hacer las reformas y ustedes evaluarán cuáles son las reformas que puedan permitir una mejor representación política en el país. Nosotros, desde el lado de los organismos electorales, estamos siempre a disposición para poder contribuir con ustedes en lo que consideren por pertinente. Pero estos son temas ya de ingeniería constitucional. Nos reafirmamos en la necesidad de hacer primarias y de trabajar con listas cerradas y bloqueadas para fortalecer a las organizaciones políticas. Bien, gracias, señor. Congresista Pasión Dávila, un minuto. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Hacer la pregunta, teniendo en cuenta que el año pasado se sacó la ley 31481 para ampliando el proceso de inscripción. Sin embargo, el jurado no acató. Acordaron ellos, si ahora nosotros sacamos la ley, ¿tendrán esa posibilidad de acatarla o ellos creyendo que la parte técnica es válida y si no la acatan? Eso quisiera que nos aclara, presidente. Muchas gracias. Congresista Víctor Flores, su pregunta. Gracias, señor presidente. Dos preguntas. La primera es la siguiente. Si el Congreso se va, en realidad a nosotros nos interesa muchísimo salvaguardar la integridad de la patria. Por lo tanto, nos vamos a ir con la frente en alto, porque sabemos el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de todos estos meses, por un lado. Si nosotros no vamos, tenemos que dejar, sin ninguna duda, un cronograma específico de reformas, por un lado. Y por otro lado también, preguntarle a los señores del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, si después de los serios cuestionamientos que han tenido en las últimas elecciones, estarían dispuestos, igual que el Congreso, a irse. Porque 130 congresistas creo que tienen el mismo valor y el mismo peso específico. Muchas gracias, señor presidente. Bien, con esto hemos terminado las preguntas. Tiene la palabra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, luego el señor ministro, y nosotros vamos a continuar con nuestro debate. Bien, adelante. Muchas gracias nuevamente, señor presidente. Bueno, es reiterativa la pregunta sobre si los miembros del jurado electoral o el presidente por lo menos, ¿no?, y los jefes de los órganos electorales tendrían que irse por dignidad. Bueno, aquí yo creo que el concepto de dignidad está un poco mal enfocado, ¿no? Porque nosotros hemos presentado el resultado de nuestro trabajo, que ha sido auditado fuera del país incluso y dentro del país por los observadores nacionales e internacionales. Es más, el Congreso de la República nombró una comisión para que investigara irregularidades y fraudes y nada de eso se pudo acreditar. Nada que tuviera trascendencia como para acreditar algún tipo de acción en contra de sobre todo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. De modo que nosotros no estamos en esa colada, señor, perdóneme usted la criollada, en ese tema de retirarnos. Por lo menos quien habla no va a renunciar, lo vuelvo a repetir. En segundo lugar, para responder la pregunta que se hizo sobre las normas que se deben acatar y las que no se pueden acatar. Existe una disposición que señala que un año antes de la fecha electoral, de la fecha de la realización del sufragio, las normas no pueden ser modificadas, normas electorales no pueden ser modificadas, no deben ser modificadas.
Entonces, todo lo que quieran ustedes modificar, lo tienen que hacer antes. De lo contrario, va a ser un problema, desde luego, ejecutarlas, ¿no? Si un análisis sereno y puntual de las fases y los aspectos que hemos puesto sobre la mesa aconsejan cambios, seguramente los harán. Nosotros vamos a acompañar un listado y algunas propuestas de modificación normativa para afinar el proceso electoral. Todo eso antes de que ustedes decidan, desde luego, la fecha de la elección, ¿no? Muy bien. Eso es todo, señor presidente. Bien, un par de preguntas, por favor, señor ministro, antes de que puedan retirarse los congresistas Alegría y congresista Montoya. Y con eso sí estamos cerrando ya y le damos la palabra al ministro. Adelante, congresista Alegría. Preguntas breves, por favor. Gracias, presidente. Creo que queda claro, señor presidente, que entre los invitados hay un consenso unísono de que la elección debe ser el 2024. Solo que cuando lo dicen, como que bajan un poco el tono, les tiembla la voz. Entonces hay que ser claros. Y creo que eso es lo que finalmente exigimos como pleno. En segundo lugar, señor presidente, la decisión final la tomará este Congreso. Y ahí hay que ser bien enfáticos con los invitados. ¿Van a respetar la decisión que se tome desde este hemiciclo? Porque hace pocos meses en la elección municipal habían algunas discrepancias entre propuestas que hacía el Congreso y a las cuales ustedes no estaban dispuestos a acogerse. Entonces, claramente, van a estar y van a aceptar la decisión que se tome aquí en consenso en el Congreso de la República. Y por último, señor presidente, ningún funcionario. Congresista, 30 segundos. Para culminar, presidente, ningún funcionario público es imprescindible. Y creo que esa es la muestra que le deberíamos dar a todos los ciudadanos, de que todos finalmente, si es que desde aquí el Congreso, con un mandato constitucional, estamos dispuestos a dar un paso al costado, también quienes dirigieron el proceso electoral deberían estar en la misma fórmula dispuestos a renunciar. Muchas gracias, presidente. Congresista Montoya. Señor presidente, por su intermedio al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La comisión investigadora de las elecciones tuvo resultados y hubieron hallazgos. El que no se haya procesado los hallazgos no significa que no existan. El Congreso decidió no sancionar y archivar el caso por votos. Que quede claro eso. Gracias. Bien. 30 segundos, por favor. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, señor presidente. Efectivamente, yo hablaba de serios cuestionamientos. La respuesta acaba de darle el almirante. Serios cuestionamientos, número uno. Número dos, usted no está en esta colada, valga su criollada, porque nosotros no estamos en esa colada tampoco. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Palabra, ya hemos terminado, señor ministro. Perdón, sí, solamente adelante. para señalar que la auditoría internacional que significa la observación ha acreditado que no han habido en el proceso electoral del año 2021 irregularidades distintas a las que hubieron en los anteriores procesos, o sea, que no son trascendentes. Así que la gravedad de aquellas que refiere el señor congresista que acaba de intervenir están en su interpretación, pues. A él le parecen graves, está bien, pues, esa es su calificación, pero en realidad no lo son y no ameritan, desde luego, el demérito suficiente como para cuestionar. Yo he venido aquí a responder las preguntas sobre el adelanto de elecciones, pero algunos señores congresistas quieren convertir esta presentación en una oportunidad
para hacer cuestionamientos personales. Yo no les corro porque no debo nada, no les quito el cuerpo. Así que yo les respondo, señores, que me encuentro amparado por la ley, amparado por la Constitución, y en esos marcos desarrollo mi labor. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, 30 segundos, congresista. Congresista Aguinaga, 30 segundos. Congresista, ya. Las observaciones no son a título personal, es el proceder de la institución. Y eso es lo que ha sembrado dudas. Por eso hemos sido claros y enfáticos. Si el Congreso se sacrifica adelantando elecciones y yéndose todos, también tiene que haber el mismo sacrificio por el país de quienes presiden los organismos electorales. Y no es una cuestión personal, es una cuestión de principios, de dignidad, los cuales no se canjean ni se abdican, presidente. Gracias. Tiene la palabra, señor ministro. Vamos a escuchar la palabra del señor ministro. Bueno, con su anuencia, señor presidente, señores congresistas, funcionarios de los organismos electorales, el debate está, sin lugar a dudas, para que se llegue a una decisión. Definitivamente pueden haber diferentes posiciones, pero finalmente lo que tiene que haber es una unidad tras la decisión que vayan a tomar. En ese sentido, justamente por razones de obligaciones en el Ejecutivo, me estoy retirando con la anuencia de la mesa y deseándoles a ustedes que tomen la mejor decisión para el bien del país. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presencia del ministro de Justicia y de los miembros del sistema electoral. Se suspende la sesión por breve minutos para que se retiren.